Nosotros regresamos, vamos a abordar ahora el tema electoral. Recuerden que hay varios mecanismos o intentos de acercamiento para tratar de llegar a una salida negociada, una salida electoral negociada en Venezuela. No solamente se trata de los esfuerzos del Grupo de Contacto Internacional, sino las gestiones que viene adelantando el Grupo de Lima, que adicionalmente se complementan con las gestiones que está haciendo el gobierno de Noruega. Esta semana seguramente va a haber nuevos encuentros pendulares. ¿A qué nos referimos con un acuerdo pendular? La Cancillería de Noruega se reúne con representantes de Maduro y después se reúne con representantes de Guaidó. No hay encuentros bilaterales todavía, se trata tratando de llegar a un acuerdo en donde puedan pactarse condiciones, acordarse condiciones que la comunidad internacional avale para ir a un proceso electoral. Justamente en esta semana se planteó el debate sobre el rector suplente Carlos Quintero y de hecho vamos a tratar de explicar por qué no es razonable hablar de que para equilibrar el Consejo Nacional Electoral se necesita tal vez cambiar uno o dos rectores para tratar de equilibrar esa directiva, porque no se trata de 5 rectores, sino que se trata de 8, porque los rectores suplentes incorporados tienen tanto o más poder que los principales. Y para precisarlo aún más, Carlos Quintero, a pesar de que es rector suplente del Consejo Nacional Electoral, pudiese tener tanto o más poder que la propia Tibisay Lucena, que es la presidenta del organismo. Vamos a empezar viendo la primera gráfica que tiene que ver con la estructura directiva tradicional que todo el mundo conoce del Consejo Nacional Electoral. Tibisay Lucena como presidenta de la Junta Nacional Electoral y después 4 rectores adicionales que hacen el total de 5. Empezamos por la vicepresidenta Sandra Oblitas, el rector Luis Emilio Rondón y la rectora Socorro Hernández y la rectora Tania D'Amelio. Vamos a diferenciar primero el origen de estos 5 rectores. Tibisay Lucena, Luis Emilio Rondón y Sandra Oblitas fueron ratificados, fueron designados en estos cargos por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2014. El tribunal asumió estas funciones porque la Asamblea Nacional, no hubo quórum en la Asamblea Nacional para designar a los rectores que en teoría representan a la sociedad civil ante el Consejo Nacional Electoral. Cada uno de estos rectores, tanto Tibisay Lucena como Luis Emilio Rondón como Sandra Oblitas, tienen 2 rectores suplentes que también fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Si seguimos en la dinámica de ver a los otros 2 rectores, nos queda el caso de Socorro Hernández y de Tania D'Amelio, que fueron ratificadas por el Tribunal Supremo de Justicia en 2016. Tanto Socorro Hernández como Tania D'Amelio fueron ratificadas junto a sus respectivos suplentes. En algún momento, cuando se han planteado negociaciones, se ha tratado de ver que para equilibrar al Consejo Nacional Electoral basta con que una fuerza política tenga la presidencia del organismo y otra fuerza política tenga la vicepresidencia. Eso en realidad no funciona dentro de la estructura técnica del Consejo Nacional Electoral, porque la estructura técnica del Consejo Nacional Electoral está controlada o está formada por 3 organismos subordinados: la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Entre los rectores de la sociedad civil se distribuyen esas cuotas de poder. Tibisay Lucena preside la Junta Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón preside la Comisión de Participación Política y Financiamiento y Sandra Oblitas preside la Comisión de Registro Civil y Electoral. Vean que vamos dejando fuera del análisis tanto a Socorro Hernández como Tania D'Amelio, porque de los 5 rectores, estas 2 rectoras, que son las que vienen del Poder Ciudadano y de las facultades de Ciencias Jurídicas, son las que en teoría menos poder tienen dentro del organigrama del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, se ha planteado que para equilibrar al CNE basta con que presidente o la presidencia recaiga sobre un bloque político y la vicepresidencia sobre otro. Eso dentro de la estructura del CNE no funciona porque ser vicepresidente o vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral lo que da son atribuciones administrativas, pero no da poder técnico. Lo que da poder dentro del Consejo Nacional Electoral es integrar o presidir, en este caso, la Junta Nacional Electoral o presidir la Comisión de Registro Civil Electoral, que es lo siguiente que vamos a ver. Las siguientes gráficas, por favor. Lo que están viendo en sus pantallas es la estructura de la Junta Nacional Electoral.
¿Qué es la Junta Nacional Electoral? La Junta Nacional Electoral es la que se encarga de auditar las máquinas, definir cronogramas, definir qué centro de votación abre o cierra, definir cuántas mesas de votación hay en cada centro electoral. En fin, es la estructura, el corazón técnico del Consejo Nacional Electoral. La Junta Nacional Electoral la integran Tibisay Lucena, Socorro Hernández y Carlos Quintero. Carlos Quintero ha sido el rector, por ejemplo, si se recuerda el proceso del año 2016, el proceso de referendo revocatorio del año 2016, Carlos Quintero fue el rector que definió aquel protocolo de revisión de huellas digitales que era prácticamente imposible de cumplir en muchos escenarios. Así que en buena medida, si se quiere tener un organismo electoral equilibrado o un organismo electoral que no responda a cuotas partidistas, hay que tratar de que los organismos subordinados entre rectores principales y los rectores suplentes sea profesional, sea técnico y no responda a cuotas partidistas. Si vemos el siguiente esquema, el siguiente organismo subordinado es el de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Escuchen ustedes, que lo preside la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas. Es más importante ser presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral que ser vicepresidenta del CNE. En esta instancia están Sandra Oblitas, Tania D'Amelio y Andrés Eloy Brito. Seguramente ustedes nos recuerdan, o probablemente sí recuerdan al rector Brito, pero antes de que fuese designado en este cargo por el Tribunal Supremo de Justicia. Andrés Eloy Brito fue el consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral durante la etapa del referendo revocatorio contra Hugo Chávez en el año 2003 y 2004. Tanto Oblitas como Amelio como Brito fueron designados en sus cargos o ratificados en sus cargos por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿De qué se encarga esta comisión? Básicamente esta comisión, sobre todo para quienes están en el extranjero, es la que puede garantizar o no que esos 3 millones de electores que se encuentran en el extranjero puedan votar o no en las próximas elecciones, bien sea por la dinámica política o por los actos normativos que dicten para regular lo que en la ley se establece como residencia legal en el país donde se encuentran los venezolanos. La siguiente comisión es la COPAFI, la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Aquí se encuentra Luis Emilio Rondón, Tania D'Amelio y Abdón Hernández. Abdón Hernández es el primer suplente de Tibisay Lucena. En algún momento se ha dicho que Luis Emilio Rondón hace muy poco dentro del Consejo Nacional Electoral. Y es que Luis Emilio Rondón está en desventaja numérica tanto en el directorio como en su comisión. ¿Preside la comisión? Sí, pero las decisiones en las comisiones se toman con el voto de 2 de los 3. Y Tania D'Amelio, es ficha política de Cilia Flores y el rector Abdón Hernández, que siempre se mencionó como quien iba a suceder a Tibisay Lucena en la presidencia del Consejo Nacional Electoral, es rector que responde a la línea política de Francisco Ameliach. Si le pido a producción que vuelva a colocar el primer gráfico con los 5 rectores principales, por favor. Porque en líneas generales, entonces, cuando se habla de equilibrar al Consejo Nacional Electoral, no basta con decir que esta estructura sea un 2-2-1, que es a lo que muchos partidos políticos les encanta referirse. No hay posibilidad que en Venezuela tengas 2 rectores pro gobierno, 2 rectores pro oposición y un rector moralmente independiente, porque en líneas generales esa figura de 2-2-1 va a terminar convirtiéndose en un 3-2, inclinado bien sea para la oposición o inclinado bien sea para el chavismo. Ahora bien, lo relevante es no solamente esta estructura que está acá, sino la estructura que acabamos de ver de Junta Nacional Electoral, de Comisión de Registro Civil y Electoral y de Comisión de Participación Política y Financiamiento. Carlos Quintero es tan relevante dentro de la estructura técnica del CNE, a pesar que no está en esta foto, aunque Carlos Quintero no está en esta foto, Carlos Quintero, primero como director de informática hasta el año 2014, y a partir del año 2014 como rector suplente incorporado a la Junta Nacional Electoral, Carlos Quintero es más importante que Tania D'Amelio, que Socorro Hernández, que Luis Emilio Rondón, que Sandra Oblitas, y probablemente está a la par de Tibisay Lucena en cuanto a la importancia de las decisiones que toma. De hecho, Carlos Quintero fue uno de los primeros funcionarios del gobierno venezolano sancionados por Estados Unidos
en el año 2017. Así que cuando se hable de elecciones competitivas en el país, no basta hablar con modificar 1 o 2 nombres de la directiva de 5 rectores o 5 rectoras, porque la composición del Consejo Nacional Electoral es mucho más compleja y requiere de mucho más cuidado a la hora de hablar de tener elecciones competitivas en nuestro país. Están hablando los números, en este caso los rostros. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos.